El hábito de la atención. Pasemos a considerar ahora un grupo de hábitos mentales que se ven influenciados por el entrenamiento directo y no por el ejemplo. Primero ponemos el hábito de la atención, porque el valor de los dones intelectuales más altos dependen de la medida en el cual su dueño haya cultivado el hábito de la atención. Para explicar por qué este hábito es de suma importancia, debemos considerar el funcionamiento de una o dos de las leyes del pensamiento. Recuerde, mientras tanto, cuán fija es la atención con la que el profesional capacitado, el abogado, el médico, el letrado, escucha una larga historia, desecha lo trivial, toma los hechos, ve la importancia de cada una de las circunstancias y expone el caso con una nueva claridad y método. Ahora contraste esto con el ojo errante y las respuestas aleatorias de quienes no tienen formación, y verá que diferenciar a las personas según su poder de atención se convierte en una prueba legítima. Una mente a merced de las asociaciones. Consideremos entonces la naturaleza y las funciones de la atención. La mente, con la posible excepción del estado de coma, nunca está inactiva. Las ideas siempre pasan por el cerebro, de día y de noche, durmiendo o despertando, estemos locos o cuerdos. Nos elevamos demasiado a nosotros mismos cuando suponemos que nosotros somos los autores y quienes proponemos los pensamientos que tenemos, porque lo máximo que podemos hacer es dar dirección a estos hilos de pensamiento en los comparativamente pocos momentos en que sí estamos regulando los pensamientos de nuestro corazón. Vemos en sueños aquella rápida danza de ideas por el cerebro durante el sueño más ligero, cómo las ideas siguen a otras ideas de una manera general, en los merodeos del delirio, en las fantasías de los sin juicio, en el parloteo inconsecuente del niño y el balbuceo del anciano, vemos lo mismo, es decir, la ley de las ideas que pasan por la mente cuando se les permite hacerlo. Háblele a un niño sobre el vidrio, deseando provocar una curiosidad adecuada sobre cómo se hace el vidrio y cuáles son sus usos. Nada de eso le interesa, sino que se va a la zapatilla de cristal de la Cenicienta. Luego cuenta acerca de su madrina que le dio un bote. Luego sobre el barco en el que el tío Enrique fue a América. Luego quiere saber por qué usted no usa gafas, haciéndole a usted pensar que quizás el tío Enrique usa gafas. No obstante, las divagaciones del niño no son caprichosas, siguen una ley. La ley de asociación de ideas, por la cual cualquier idea presentada a la mente recuerda alguna otra idea que se haya asociado en algún momento con ella, como el vidrio y la zapatilla de la Cenicienta, y a partir de ella, alguna otra idea asociada. Ahora, esta ley de la asociación de ideas es buena servidora, pero una mala ama, ya que contar con esta ayuda para recordar los eventos del pasado y los compromisos del presente es una bendición infinita. Pero estar a merced de las asociaciones, no tener la capacidad para pensar lo que queremos cuando queramos y que algo aparezca en nuestra cabeza, no es más que estar fuera de sus cabales. Una atención errabunda. Un vigoroso esfuerzo de la voluntad debería permitirnos en cualquier momento fijar nuestros pensamientos. Sí, así es, pero la voluntad vigorosa y que se impone a sí misma es la flor de un carácter desarrollado. Y mientras el niño no tenga un carácter desarrollado, sino solo disposiciones naturales, ¿quién mantendrá el juguete favorito fuera de la clase de geografía o la muñeca fuera de la clase de francés? He aquí el secreto del tedio del aula escolar en casa. Los niños están pensando todo el tiempo en algo distinto de sus clases, o más bien, están a merced de las 1000 fantasías que revolotean por sus cerebros una por una siguiendo el hilo de la anterior. «Oh, señorita Smith», dijo una niña a su institutriz, «hay muchas cosas más interesantes que las lecciones para pensar». ¿En qué radica el daño? En esto, no solo en que los niños están perdiendo el tiempo, que es una pena desde ya,
sino que además están formando un hábito mental indisciplinado y reduciendo su propia capacidad de esfuerzo mental. El hábito de la atención se debe cultivar desde los primeros años. La ayuda entonces no radica en la voluntad del niño, sino en el hábito de la atención, hábito que debe cultivarse incluso en el bebé, el cual, a pesar de sus maravillosas facultades de observación, no tiene la facultad de la atención. En un minuto, el codiciado juguete cae de los pequeños dedos sin energía, y la mirada errante se despierta con un nuevo objeto de placer. Incluso en esta etapa, no obstante, se puede entrenar el hábito de la atención. El juguete desechado se levanta y con un ¡qué lindo! Y gestos llamativos, la madre mantiene los ojos fijos del bebé durante un par de minutos. Y esta es su primera lección en atención. Más tarde, como hemos visto, el niño está ansioso por ver y tocar cada objeto que se le cruza en su camino. Pero obsérvelo en sus investigaciones. Se mueve de una cosa a otra con menos propósito que una mariposa entre las flores, sin quedarse con nada el suficiente tiempo como para sacarle provecho. Le corresponde a la madre complementar la capacidad de observación rápida del niño con el hábito de la atención. Ella es quien debe asegurarse de que él no salte de esto a aquello, sino que se fije lo suficiente en una cosa como para conocerla realmente. La pequeña Margaret está mirando fijamente una margarita que ha arrancado. En un segundo, la margarita perderá toda importancia y un guijarro u otra florecita encantarán a la pequeña. Pero la madre aprovecha el momento feliz y hace que Margaret vea que la margarita, Daisy en inglés, es un ojo amarillo intenso con pestañas blancas alrededor, que todo el día yace allí en la hierba y mira hacia el gran sol, sin parpadear como Margaret lo haría, pero con los ojos bien abiertos, y que se llama así porque Daisy es Day's Eye, ojo del día en inglés, porque su ojo siempre está mirando al sol que crea el día. ¿Y qué piensa Margaret que hace de noche cuando no hay sol? Hace lo que hacen los niños y las niñas. Simplemente cierra su ojo con sus pestañas blancas con puntas rosadas y se duerme hasta que el sol vuelve a salir por la mañana. Para entonces, la margarita se ha vuelto interesante para Margaret. La mira con ojos grandes después de que su madre ha terminado de hablar. Y luego, es muy probable que la abrace en su pecho o le dé un besito suave. Así, la madre encontrará las formas de que cada objeto en el mundo del niño sea de interés y deleite. Atención en las cosas. Las palabras son un tedio, pero el tira y afloja comienza con las clases en el aula escolar. Incluso el niño que ha adquirido el hábito de prestar atención a las cosas considera que las palabras son un tedio. Este es un punto de inflexión en la vida del niño y un momento en el que se requiere tacto y vigilancia de parte de la madre. En primer lugar, nunca deje que el niño se distraiga cuando está haciendo su copiado o aritmética, o que se ponga a soñar sentado con su libro enfrente. Cuando un niño pierde su enfoque mental durante una clase, es hora de terminarla. Déjelo que haga otra clase que sea lo más diferente posible de la última y luego regrese con su mente refrescada a lo que había dejado incompleto. Si la madre o la maestra no ha prestado suficiente atención y ha dejado que el niño se vaya a la luna durante una lección, deberá ingeniárselas para ayudarlo a continuar. La lección debe hacerse, por supuesto, pero debe ser llamativa y placentera para el niño. Lecciones atrayentes. El maestro debiera tener algún conocimiento de los principios de la educación. Debiera saber qué asignaturas son las más adecuadas para el niño según su edad y cómo hacer que estas materias sean interesantes. También debe saber cómo variar las lecciones de manera que cada facultad mental del niño descanse después de un esfuerzo y que otra capacidad se ponga en juego. Debiera saber cómo incitar al niño al esfuerzo usando su deseo de aprobación, de sobresalir, de progresar, su deseo por el conocimiento, su amor por los padres, su sentido del deber.
de tal manera que sus motivaciones no sean aquellas que denuestan el carácter del niño. El peligro al que el maestro debe estar especialmente alerta, no obstante, es que algún otro deseo natural sustituya el deseo por el conocimiento, que es igualmente natural y que es adecuado para todos los propósitos de la educación. El horario, un trabajo definido dentro de un tiempo dado. Más adelante tendré la oportunidad de abordar algunos de estos puntos. Mientras tanto, echemos un vistazo a un aula de la casa, administrada con buenos principios. En primer lugar, hay un horario, escrito claramente, para que el niño sepa lo que tiene que hacer y cuánto durará cada lección. Esta idea de un trabajo definitivo que debe hacerse dentro de un tiempo dado es valiosa para el niño, no solo como entrenamiento en hábitos de orden, sino también en diligencia. Así aprende que un momento no es igual que otro, que no queda ningún momento adecuado para hacer lo que no se hizo en su debido momento, y que este conocimiento por sí solo es suficiente para asegurar la atención del niño en su trabajo. Reitero, las clases son cortas. Rara vez duran más de 20 minutos para los niños menores de 8 años, y esto por 2 o 3 razones. La sensación de que no hay mucho tiempo para hacer matemáticas o para su lectura mantiene alerta el ingenio del niño y le ayuda a fijar su atención. Tiene tiempo para aprender de una asignatura exactamente lo que es bueno para que aprenda de una vez, y si las lecciones se alternan juiciosamente, matemáticas primero, por ejemplo, cuando el cerebro está bastante despierto, luego escribir o leer, algún ejercicio más o menos mecánico a modo de descanso, y así sucesivamente. Y haciendo que el programa varía un poco de un día al otro, pero siguiendo el mismo principio en todo momento, es decir, una lección que requiere pensar primero y una lección de trabajo minucioso después, y el niño termina sus clases matutinas sin ningún signo de cansancio. Incluso usando lecciones regulares y lecciones cortas, ocasionalmente puede ser necesario un estímulo adicional para capturar la atención del niño. Su deseo de aprobación puede dar causa para el estímulo de no solo una palabra de elogio, sino de algo en forma de recompensa para garantizar que haga el mayor esfuerzo. Dichas recompensas debieran impartirse al niño en concordancia con el principio de que las recompensas son las consecuencias naturales de su buena conducta. Las recompensas naturales. ¿Cuál es la consecuencia natural del trabajo hecho bien y rápido? ¿No es acaso disfrutar más tiempo libre? Si se espera que el niño haga 2 sumas correctas en 20 minutos y las termina en 10 minutos, entonces los 10 minutos restantes son suyos, bien ganados, en los que es libre de salir a recorrer el jardín o disfrutar cualquier deleite que elija. Si su tarea de escritura consiste en producir 6 M perfectas, pero escribe 6 líneas con solo una buena M en cada línea, y se acaba el tiempo de la lección, no tiene nada de tiempo libre para sí mismo. O por el contrario, si muestra 6 buenas M en su primera línea, tiene el resto del tiempo para dibujar barcos de vapor y trenes ferroviarios. Esta posibilidad de dejar que los niños se ocupen de manera variada en los pocos minutos que pueden ganar al final de cada lección es una compensación que otorga el aula en el hogar a cambio del placer que normalmente se espera que otorguen al trabajo escolar, el gusto por los primeros lugares y la emulación. La emulación. En cuanto a la emulación, un medio muy potente para estimular y mantener la atención de los niños, en tanto deseo intenso de imitar e incluso superar las acciones ajenas como lo define la RAE, una objeción que ésta recibe a menudo es que el deseo de sobresalir, de hacer algo mejor que los demás, implica un temperamento inclemente, el cual el educador debiera reprimir en lugar de cultivar. Las buenas calificaciones, de cualquier tipo que sean, suelen ser las recompensas de aquellos que hacen lo mejor, y se ha argumentado que dichas buenas notas son a menudo la causa de injustas rivalidades. Ahora, el hecho es que los niños están siendo entrenados para vivir en el mundo, y en el mundo todos sí recibimos buenas calificaciones de algún tipo, ya sea premios o elogios, o ambos,
cuando superamos a otros, ya sea en el fútbol o el tenis, pintando cuadros o escribiendo poemas. Existe la envidia y la angustia entre aquellos en segundo lugar. Así ha sido desde el principio, y sin duda lo será hasta el final. Si el niño va a salir en un mundo émulo, quizás sea bueno que se eduque en una escuela emuladora. Pero es aquí donde es necesario el trabajo de la madre. Ella puede enseñarle a su hijo a ser el primero sin vanidad y a ser el último sin amargura. Es decir, ella puede criarlo en un flujo tan cordial de amor y compasión que la alegría por el éxito de su hermano le quita el aguijón de su propio fracaso, y la contrición por el fracaso de su hermano no deja lugar a la glorificación de sí mismo. Reitero, si se tuviera que utilizar un sistema de calificación como estímulo para la atención y el esfuerzo, las buenas calificaciones deben otorgarse por la conducta en lugar de la inteligencia, es decir, deben estar al alcance de todos. Cada niño puede obtener su calificación por puntualidad, orden, atención, diligencia, obediencia, gentileza, y por lo tanto, se pueden dar calificaciones de este tipo sin peligro de dejar una sensación de injusticia en el pecho del niño que falla. La emulación se torna suicida cuando se usa como incentivo para el esfuerzo intelectual, porque el deseo por el conocimiento disminuye en proporción a la medida que el deseo de sobresalir se vuelve activo. De hecho, las calificaciones en cualquier tipo, incluso por conducta, distraen la atención de los niños hacia un trabajo bien hecho, lo cual en sí mismo es lo suficientemente interesante como para garantizar tanto el buen comportamiento como la atención. El afecto como motivo. El que deba trabajar duro para complacer a sus padres que hacen tanto por él es un apropiado motivo que se le puede presentar al niño de vez en cuando, pero no con demasiada frecuencia. Si la madre negocia con los sentimientos de su hijo, si dijera, por ejemplo, «Haz esto o aquello para complacer a tu madre», «No aflijas a tu pobre madre», etc., con demasiada frecuencia como la razón para que él haga lo correcto, entonces se establece una relación sentimental que avergonzará tanto a la madre como al niño. Los verdaderos motivos de la acción perderán su preeminencia, y el niño, no queriendo parecer indiferente, terminará cometiendo una falsedad. El atractivo del conocimiento. Por supuesto, el medio más obvio de acelerar y mantener la atención de los niños radica en el atractivo del conocimiento mismo y en el verdadero apetito por el conocimiento con el que están dotados. Pero cuán exitosos son los maestros defectuosos en curar a los niños de cualquier deseo de saber. Se puede ver en muchas aulas. Más adelante tendré la oportunidad de decir algunas palabras sobre este tema. ¿Qué es la atención? Es evidente que la atención no es una facultad de la mente. De hecho, es muy dudoso hasta qué punto las diversas operaciones de la mente deberían describirse como facultades en absoluto. De hecho, la atención casi no es una operación mental, sino simplemente el acto por el cual toda fuerza mental es aplicada al tema en cuestión. Este acto de hacer que la mente actúe puede entrenarse para que se convierta en un hábito a merced del padre o del maestro, quien atrae y mantiene la atención del niño usando un motivo adecuado. Imposición de la voluntad propia. A medida que el niño crece, se le enseña a ejercitar su propia voluntad, a obligarse a poner atención a pesar de las sugerencias más atractivas del exterior. Se le debería enseñar a sentir un cierto triunfo en obligarse a sí mismo a fijar sus pensamientos. Hágale saber cuál es la verdadera dificultad, que la naturaleza de su mente es pensar incesantemente, pero cómo los pensamientos, si se dejan solos, siempre se irán de una cosa a otra, y que la lucha y la victoria que él debe alcanzar es fijar sus pensamientos en la tarea que está a la mano. Cumpliste con tu deber. Si se lo dice la madre con una mirada cariñosa, es una recompensa para el niño que ha hecho este esfuerzo gracias a la fortaleza de su voluntad en aumento. Pero no debemos olvidarnos que la atención es, en gran medida,
el producto de una mente educada. Es decir, uno solo puede poner atención en proporción a la capacidad intelectual para profundizar en un asunto. Es imposible exagerar la importancia de este hábito de la atención. Está, citando palabras de peso, al alcance de todos y debiera ser el objetivo principal de toda disciplina mental, ya que, sean cuales sean los dones naturales del niño, es solo en la medida en que se cultive en él el hábito de la atención que podrá hacer uso de ellos. El secreto de la sobrepresión. Si solo fuera para evitar el cansancio y el tedioso estira y encoge entre el deber y las inclinaciones, vale la pena que la madre se asegure de que su hijo nunca haga una lección sin poner todo su corazón en ella, lo cual no es difícil, porque la cuestión es estar alerta desde el principio contra la formación del hábito contrario de la falta de atención. Ya se ha dicho bastante en cuanto a la sobrepresión y hemos examinado rápidamente una o dos de las causas cuyos efectos se conocen con este nombre. Pero realmente, una de las causas más fértiles de un cerebro bajo presión es fallar en el hábito de la atención. Supongo que todos estamos listos para admitir que no son las cosas que hacemos, sino las cosas que no hacemos lo que nos fatiga, con la sensación de haberlas omitido o con la preocupación de apurarnos en cumplirlas todas. Y esta es casi la única causa del fracaso en el trabajo en el caso de un niño o una niña sana. Mentes distraídas impiden que una lección se asimile por completo en el momento adecuado. Esa lección se convierte en una pesadilla, continuamente queriendo avanzar, pero nunca terminándola. Y la sensación de pérdida afecta al joven estudiante más que la recepción atenta de una docena de las mismas lecciones. El trabajo escolar en casa. En cuanto a las tareas para la casa, los padres pueden ser de gran utilidad para sus niños y niñas después de que estos comienzan a ir a la escuela, no ayudándoles a hacerlas, lo cual no debería ser necesario, sino en el caso como el siguiente. La pobre Anita no termina sus lecciones hasta las 9:30. Realmente tiene tanto que hacer. El pobre Tom está con sus libros hasta las 10 en punto. Nunca vemos a los niños en la noche, dicen los padres angustiados, y dejan que sus hijos sigan un curso que es absolutamente ruinoso tanto para la salud corporal como para la capacidad del cerebro. Saludable tratamiento en el hogar contra soñar despierto. Ahora, frecuentemente la culpa de lo anterior no la tienen las lecciones, sino los niños, que sueñan despiertos cuando están con sus libros. Pero un pequeño tratamiento saludable en el hogar debería curarlos de esa dolencia. Permítales como máximo 1 hora y media para sus tareas. Trátelos implícitamente como en falta si no aparecen al final de ese tiempo. No se traicione con una palabra o mirada compasiva. Y en el momento en que termine el tiempo señalado para la escuela, que comience un juego encantador o un libro de cuentos en el otro salón. Pronto se darán cuenta de que es posible terminar las lecciones a tiempo para que tengan una agradable tarde después, y las lecciones estarán mucho mejor hechas por el hecho de que se les ha otorgado una atención concentrada. Al mismo tiempo, la costumbre de dar tarea para la casa, por lo menos a niños menores de 14 años, debiera evitarse tajantemente. Los niños no reciben ninguna ganancia de la combinación de vida hogareña y vida escolar, y un programa muy completo de trabajo escolar puede llevarse a cabo en las horas de la mañana. Las recompensas y los castigos deben ser consecuencias naturales del comportamiento. Al considerar los medios para lograr la atención, ha sido necesario referirse a la disciplina, la entrega de recompensas y castigos. Un tema que toda persona a cargo de los niños o una educadora en el hogar novicia se siente competente para manejar. Pero esto también tiene su aspecto científico. Hay una ley por la cual se deben regular todas las recompensas y los castigos. Es decir, estos deben ser las consecuencias naturales o, por lo menos, las consecuencias relativas de la conducta. Debieran imitar, lo más que se pueda sin causarle daño al niño,
el tratamiento que esta y aquella conducta merece y recibe durante la vida posterior. Miss Edgeworth, en su historia de Rosamund and the Purple Jar, trata sobre el principio correcto, aunque el incidente es bastante extravagante porque las niñitas no suelen soñar con tarros de color púrpura en las vidrieras de las farmacias, pero que debamos sufrir por hacer nuestra voluntad en conseguir lo que es innecesario gracias a carecer de lo que es necesario, es precisamente una de las lecciones de la vida que todos debemos aprender y por lo tanto es el tipo de lección que se debe enseñar a los niños. Consecuencias naturales y electivas. Es evidente que entregar recompensas y castigos en virtud de dicho principio requiere paciente consideración y determinación constante por parte de la madre. Ella debe considerar para sí misma cuál es la falta de disposición de la cual se deriva el mal comportamiento del niño. Ella debe apuntar su castigo hacia esa falta y debe prepararse para ver a su hijo sufrir ahora a favor de una ganancia duradera. De hecho, muy poco castigo real es necesario cuando los niños son criados con cuidado. Pero esto sucede continuamente. El niño que ha hecho bien gana alguna recompensa natural, como esos 10 minutos en el jardín, que pierde cuando no hace suficientemente bien. Y la madre debe prepararse a sí misma y a su hijo para soportar dicha pérdida. Si ella tratará a 2 niños de igual manera, comete un grave error, no contra el niño que lo ha hecho bien, sino contra el que comete la falta, a quien anima deliberadamente a que repita su mal hacer. Al someter a su hijo a la disciplina de las consecuencias, la madre debe usar mucho tacto y discreción. En muchos casos, la consecuencia natural de la culpa del niño es precisamente lo que le corresponde a ella evitar, mientras que, al mismo tiempo, busca alguna consecuencia relacionada con la falta y que ejerza una influencia educativa en el niño. Por ejemplo, si un niño descuida sus estudios, la consecuencia natural es que permanece ignorante. Pero permitirle hacerlo, eso sería una negligencia de marca mayor por parte de los padres.